ikusi duzuzuk? Bueno, hasieran ez gara oso ondo sartu, partidua eurako beto sartu dira, baloia ondo manejatu telengo 15 minututan eta gero gehiago berdindu da, ez? Bueno, gola indigute eta gero hortik aurrera, erantzunkizun guztia eraman dugu, asko sartu gara egaletatik, baina nire ustez gakoa izan da erdirak eta oso txarrak egin ditugula, ez? 31 erdirak eta egin ditugu, beste asko ingabe, llegatu garelako eurak tokia kanpotik uste zuten, barruan sartzen, barrutik tapatzen zuten eta asko, iritsi gara kanpotik asko, baina gero erdiraketen kalidadea oso eskasa izan da, ez? Oso erdiraketa txarrak inditugu eta, azkenean 10ekin ere bai saiatu gara, jokalariak ustu indira, aztegor baten, eta, ez daukat ezer esateko, ez? Azkenean badakigu egunen baten ailegatu berzala, eta gaur ailegatu da, eta, oin hurrengo partiduai begiratu, ez? Futbolean gauza asko aztertu behar dira eta detaileek garrantzia handia dute, baina zeuk aipatu zu erdiraketak, ez? Azken pase horretan Palentziak asmatu egiten zuen eta Unai Simonen aurrean bakarrik geratu dira 2 aldiz, eta Atletikek baloi askoare inguruan, eta hoxe falta izan zaio hor. Bai, eurak kalidade handiko jokalariak dituzte, ez? Gero, kontraerasoan oso ondo ateratzen dira, eta bagenekien eurak aurretik jartzen baziren, gero partidu zaila izango zala, ez? Zentralak oso ondo defenditzen dute eurenak area barruan, eta, saiatu gara, bukaerar arte, taldeak dana eman du, bigarren zatian, eta nire ustez hori, ez? Asko pazientzia eduki dugu baloiakin, alde batetik bestera eramateko, eta gero erdiraketara ailegatu gara, edo egaletatik oso ondo, baina gero erdiraketak gehienak oso txarrak izan dira, ez? Joan den urtean hartu zenuen taldearen ardura, eta gaur ezagutu duzu lehenengo aldiz etxean galtzea zer dan, asko pasatu da, Bai, hala ere, ez dizu grazia handirik egiten galtzeak, ez? Gu oso lehiakorra gara eta galtzen dugunean, ez dizu grazia handirik egiten, baina hola da, ez? Eurak ere talde handia dira, eta, ez da baitzakirik, ez? Eurak irabazi dute, utzeta bat, bukaerar arte egon gara, estutzen, taldeak dana eman du, ustuin da, taldea bukaerar arte, eta egia da, hor goian, azkenengo erabakiak, edo teknikoki azkenengo erdiraketak edo ez direla onak izan, ez? Eta azkenean beraien defentza oso atzean sartu da, eta hor zeus ezberdina behar gendun, ez? Gaizka arratsaldeon, uste dozu taldeak bigarren zatian egin dauen lan horrek sari apuru bat behintzat merezi bala? Ez dakit, taldea ustuin da, asko ailegatu gara, baina egia da eurak ere kontraerasoan bigarrena egiteko aukera garbi pare bat izan dituztela, ez? Bagenekien, azkenean beraiek aurretik jartzen baziren kontraerasora atzean sartuko zirela eta kontraerasora jokatuko zutela, ez? Eta, guk arrisku handiak hartu ditugu gure erasoko jokalari guztiak zelaian zeuden, eta, horrek ekarri ditu kontraeraso pare bat, hor bigarrena egiteko aukera eduki dutela, ez? Baina, taldeak asko estutu du, eta esan dizuan bezala, egin behar genuena, egaletatik sartu, erdiraketak egin, Adu eta Willy rematatzeko euki ditugu hor, baina egia da euren zentralak ere oso onak diala, eta gero nire ustez hori egaletatik ez dugula asmatu erdiraketan, edo nire ustez hori izan da, pixka gakoa ez golik ezitearena. 6 partidu galdu barik egon ostean, gaur galdu dozue, ze eragin eukileike horrek plantillan taldean? Ez gaur haserre gaude, edo, baina hori futbolan parte bat da, eurak Championseko talde bat dia, talde handia da, eta, beste gauza bat da, taldeak ikusten badut ez dula dana ematen, edo ez dala saiatu, edo lo egon garela, edo, baina ez da kasua izan, ez? Nire ustez taldeak dana eman du bukaerar arte, eta, bai, azkenean futbolean pixka taldea egiten da, azkenengo parte hortan, ez? Azkenengo 30 metrotan hor erabaki onak, paret bat, jaurtiketa hon bat, erdiraketa hon bat, hor pixkat falta zaigu, hori argi dago, ez? Orain arte etxetik kanpo jokatu dozuenean, aurretik etxean irabazita joan zarie. Orain galduta zoazi horrek, ez da hitz, egoerea edo aurre egiteko modu aldatu egiten dau, presio handitu egiten dau? Ez, baina, egia da orain arte denboraldi honetan ez garela atzetik jarri markagailuan, eta gero atzetik jartzen zarenean, olako talde baten kontra eurak oso atzean sartu dira,
Eta gero goian dituzten 3-4 jokalariak oso onak dira, kontrarasoan jokatzeko. Eurak ondo defenditu dute, gu sartu gara asko, hegaletatik asko, baina egia da, ez dugula aurkitu azkenean pase on hori, ez bukaerako pase hori, ez? Eta, ez dugu golik egin, eta azkenean Valentzia baten kontra bakizu golen bat jaso dezakezula, eta gola ez baduzu egiten etxean oso zaila da partidua irabaztea, ez? Gaizka, porrota batetik eta bestetik Juriren lesioa, uste dut gainera ez dela lehenengo aldia holan egoera oso aldrebezean erortzen dena, ez dakit aurreratu zenezaken zer daukan o askan atera dute? Luxasino bat dauka, bai, azkenean medikoak esan di luxasino bat gala, uste dut aurretik ere bazeukala hori hor zehozer eta bai, luxasino bat dauka, bai. Apa, Gaizka, eran 15 jornadas en las que no había perdido el equipo contigo, se te tiene que hacer raro, ¿no?, esta primera derrota. Sí, estamos jodidos, no nos gusta perder, ¿no? Somos, yo creo que muy competitivos y hoy pues estamos jodidos, ¿no?, después de perder. Bueno, la verdad que al equipo no le puedo pedir más esfuerzo del que ha hecho, ¿no? Hemos acabado vacíos en una semana de 3 partidos y lo hemos intentado hasta el final, incluso con 10 jugadores hemos ido arriba, pero pues como he dicho antes en euskera, ¿no?, quizás cuando un equipo se te mete atrás y te deja sitio por fuera, tienes que acertar mucho en el centro, ¿no?, tener un poquito más de calidad a la hora de centrar, y ahí hemos hecho 31 centros, creo, más un montón de ellos que podíamos haberlo hecho un poquito antes, y no hemos tenido ese centro bueno, ¿no?, que buscara el remate de Adu y de Raúl, ¿no? Gaizka, obviamente siempre ponemos al Atleti por delante nuestras argumentaciones y análisis, pero algo también tendrá que ver el rival, ¿no? Al final es un equipo que, independientemente de todo lo que les está pasando, es un plantillón, tiene unos jugadores de una calidad tremenda. ¿Lo de hoy es más mérito del Valencia que de mérito del Atleti o al revés? Bueno, a ver, siempre podemos mejorar y hacer las cosas mejor, por supuesto que sí, tenemos que ser autocríticos, pero hemos tenido enfrente también un muy buen equipo, sobre todo notas este tipo de equipos cuando van ganando, ¿no? El manejo que han tenido del partido, han perdido muchísimo tiempo, han provocado faltas, no nos han dejado tener esa continuidad, que nosotros estábamos más fuertes que ellos en el segundo tiempo y ellos han manejado el partido pues con esa experiencia que te da ser un equipo de Champions, ¿no? Y bueno, pues sí, siempre te miras a ti mismo e intentar mejorar, ¿no? Pero también siempre tienes que tener en cuenta contra quién juegas y si es verdad que ellos también pues, son un buen equipo, ¿no? Gaizka, una de las claves del Athletic en San Mamés es la intensidad con la que afronta los partidos. La carga de los 3 partidos en apenas 6 días os ha minimizado en este sentido y ha provocado también, primero, que no pudieseis robar tan arriba como otras veces y segundo, que no mantuvieseis tanto equilibrio defensivo, que el rival os haya generado tantas situaciones comprometidas. Bueno, con el 1-0 ya no me preocupa tanto porque hemos jugado ya muy ofensivo, hemos sacado todo lo que teníamos y es lógico que alguna que no acabas tú te hagan algún contraataque, eso ya dábamos por hecho, pero con el 0-0 sí que hemos perdido un par de balones que nos ha pillado un poco no en buenas posiciones, ¿no? Sobre todo al principio del partido, y es verdad que Coquelin y Parejo en medio campo pues tienen mucha calidad y ha habido, sobre todo el primer cuarto de hora, que hemos estado un poco desajustados en la presión, ¿no? Luego ya lo hemos corregido un poco, pero bueno, estás jugando también contra futbolistas que no es fácil robarles la pelota porque todos tienen calidad. ¿Cómo está Yuri? ¿Va a poder estar en Vigo? Tiene una luxación de hombro, en un hombro que creo que ya tenía tocado de antes y bueno, está en el hospital, vamos a ver cómo va. Opa, Gaizka, hemos visto que después de ponerse por detrás el equipo se ha visto más descentrado, no ha sabido dar ese buen último pase. No sé si es algo que te preocupa, esa falta de reacción después de encajar un gol y ponerse por detrás. Gracias. Bueno, la reacción la hemos tenido, yo creo, ¿no? Una cosa es no tener reacción, otra cosa es tener reacción y luego no tener, pues ante una defensa muy cerrada como ellos, con 2 centrales, que son 2 muy buenos centrales que no cometen errores. Hemos entrado mucho por fuera, hemos insistido, pero sí es verdad que lo que decía antes, en la calidad de centro, pues hemos tirado muchos centros por detrás de la portería, al segundo palo, muchísimos en jugadas que eran muy prometedoras de ataque, ¿no? Ahí no, lo cierto es que no hemos estado muy precisos, ¿no? Lo demás, pues, hemos apretado hasta el final, hemos jugado en campo contrario, incluso con 10 jugadores y también hemos corrido el riesgo de recibir el segundo gol, que ellos también han tenido ocasiones de gol para hacer el segundo gol. Está claro, nos hemos mantenido vivos en el partido también porque ellos han tenido 2 o 3 que, con los riesgos que hemos corrido ya al final, que podían ellos haber hecho el 0-2 y haber acabado el partido también.
Pero también es cierto que nosotros hemos podido también empatar y con el empate, pues, no sé, veía el partido más cuesta abajo, ¿no? Más a favor nuestro si hubiéramos hecho el gol en esos últimos 20 minutos que a favor de ellos, pero lo cierto es que ellos también es un buen equipo, ¿no? En Gaizka habías vuelto a jugar en las bandas con los dos futbolistas que juegan con el Alavés aquí. Ha cambiado con respecto a lo del Leganés. Al final hoy no ha habido resultado con eso. ¿Te planteas tirar con algo parecido en lo que viene ya de campeonato, lo que queda de campeonato? Digo, por quizá más físico lo del otro día y con más insistencia en entrar fuerte que lo de hoy, que se supone que va a tener más toque de balón y más juego, pero al final no... Bueno, a ver, en lo que hace una semana estaba muy bien, no puede estar mal hoy. O sea, al final, hace una semana jugaron muy bien, tanto Iker como Ibai. Y al final, Larra, Córdoba, los otros extremos que tenemos necesitan sitio, ¿no?, para jugar. Y hoy no preveíamos un partido en que no hay sitio para jugar, ¿no? Ellos juegan muy atrás y fuera de casa siempre hay un poquito más de espacios, ¿no?, para ir a los espacios. Creo que los dos jugadores que mejor juegan en banda de nuestro equipo sin sitio son Iker y Ibai, ¿no? Ibai por los centros que saca cuando estás dominando y Iker porque es ese segundo media punta que juega por dentro que a una defensa cerrada le puede manejar, ¿no? Tenemos esas alternativas. El equipo ha insistido mucho con el juego por banda hasta el final del partido. ¿No has valorado la opción cuando el equipo estaba tan cansado de buscar un poquito más juego directo con Raúl y Adu en el área? Puede ser porque hemos jugado a ratos muy combinativo. Llevamos 3 partidos con 3 equipos que se nos meten atrás, tanto Alavés, Leganés como Valencia, y hemos manejado mucho el balón, ¿no? Puede ser que en algunos momentos pudiéramos haber jugado mucho más directo, ¿no? También es verdad que ellos tienen 2 centrales que en el juego aéreo va bien. Puede ser. Quizás otras veces se nos acusa de jugar demasiado directo cuando jugamos directo, ¿no? Hemos manejado la pelota, yo creo que el sitio estaba por fuera, más por fuera, pero sí es verdad que podíamos haber alternado quizá un poco más, jugar ya muy directo, ¿no? Bueno, hemos optado por mover la pelota, llevar la banda y centrar. Lo hemos conseguido, lo único que los centros, la verdad es que los centros no han sido de poca calidad. Aupa Gaizka, ¿qué lectura haces de que Unai Simón haya sido, si no el mejor, uno de los mejores 2 días después de su suplencia en Leganés? Bueno, yo creo que ya lo expliqué el otro día, ¿no? Otros equipos también lo han hecho. Cuando tienes en 3 días, en 6 días 3 partidos, darle al portero que no está jugando, darle el partido del medio. Lo han hecho la Real, el Real Madrid, el Valencia. La semana pasada el Valencia jugó con el otro portero. Es algo que lo hacemos normalmente y no le doy mayor importancia, ¿no? Unai ya está muy bien, el otro día Iago también. Vale, eskerrik asko. Venga, Rorde.